Penguin Random House Audio presenta Amante mío, de J.R. Ward, La Hermandad de la Daga Negra 8, narrado por Jonathan Curry. Dedicatoria. Algunas cosas están destinadas a suceder, solo que necesitamos hacer un par de intentos para conseguirlas. Prólogo. Campamento de guerreros del sanguinario viejo continente, 1644. Quisiera tener más tiempo, aunque en realidad, ¿qué diferencia habría? El tiempo solo sirve si uno hace algo con él, y él ya había hecho allí todo lo que podía. Darius, hijo de sangre de Terror, hijo abandonado de Marklon, estaba sentado en el suelo de tierra aplanada, con su diario abierto sobre las rodillas y una vela de cera de abeja frente a él. La única luz con que contaba era aquella pequeña llama que se agitaba con el viento. Su habitación era el último rincón de una cueva. Sus vestiduras eran de cuero burdo y gastado, igual que las botas que eran del mismo material. En su nariz, la fetidez del sudor masculino y el olor acre de la tierra se mezclaban con el hedor dulzón de la sangre de los restrictores. Con cada bocanada de aire que tomaba, aquella peste inmunda parecía aumentar. Mientras hojeaba los pergaminos del diario, el pensamiento de Darius fue hacia atrás en el tiempo, poco a poco, día a día, hasta llegar a la época en la que no estaba aún allí, en el campamento de guerreros. Extrañaba tanto su hogar que sentía dolor físico. Su permanencia en aquel campo la vivía mucho más como pérdida, casi amputación que como mudanza. Había sido criado en un castillo en el que la elegancia y la gracia eran el pan de cada día. Entre las gruesas paredes que habían protegido a su familia de humanos y restrictores por igual, todas las noches eran como noches estivales, cálidas y perfumadas. Los meses y los años pasaban dulce y plácidamente. Las 50 habitaciones por las que él solía deambular estaban bellamente adornadas con satenes y sedas. ¿Y los muebles? Eran todos de maderas preciosas. Abundaban los tapices, las ricas lámparas, los bordados. Entre óleos magníficos de extraordinarios marcos y bellas esculturas de mármol, con figuras en elegantes poses, aquel era el escenario perfecto para una vida perfecta. En aquellos tiempos jamás habría podido imaginar que un día llegara a encontrarse donde estaba ahora. Sin embargo, en los más recónditos cimientos de esa pasada vida maravillosa, habían puntos débiles, posiblemente origen de la catástrofe posterior. El corazón palpitante de su madre le había dado derecho a vivir en aquel lugar, a ser acogido en tan privilegiado ambiente. Pero cuando el adorado órgano vital se detuvo en el pecho de su madre, Darius no solo perdió a su Meigmen verdadera, sino el único hogar que había conocido. Su padrastro lo había expulsado y lo había enviado allí, impulsado por una enemistad que siempre había ocultado pero que de pronto exhibió abiertamente. No había tenido tiempo ni siquiera de llorar a su madre, y menos aún para preguntarse por las razones del abrupto odio del macho que lo había criado como si fuera su padre. Tampoco le dio tiempo a hacer valer entre la Glaimira su identidad de macho de buena crianza. Le habían abandonado a la entrada de aquella cueva como si fuese un humano alcanzado por la peste. Y las batallas habían comenzado incluso antes de que pudiera ver al primer restrictor y de poder empezar el entrenamiento para combatir a los asesinos. Durante la primera noche, y el primer día que pasó en las entrañas del campamento, fue atacado por otros reclutas que supusieron que sus finas ropas, la única cosa que le habían permitido llevarse, eran prueba de debilidad. Pero él no solo había sorprendido a sus compañeros, también se había sorprendido a sí mismo en esas horas aciagas. Fue en ese momento cuando se dio cuenta, al igual que sus compañeros, de que aunque había sido criado por un macho de la aristocracia, por las venas de Darius corría la sangre de un guerrero. Y no de un simple soldado, no, de un hermano. Sin que le hubiesen enseñado a defenderse, su cuerpo había sabido automáticamente qué hacer y cómo responder con implacable precisión a una agresión física, al mismo tiempo que la mente se rebelaba contra la brutalidad.
Sample complete. Ready to continue?